Sí. Comparto de vuelta. Ahí ven todos la pantalla compartida. Bueno, vamos a comenzar con una oración que va a hacer Javier y luego arrancamos con la clase. Bueno, buenas tardes a todos y vamos a cerrar los ojos, a quitar nuestros pensamientos y a escuchar qué es la comunicabilidad con los espíritus. Vamos a inhalar, exhalamos y con cada uno vamos a entrar en este tema tan importante. Vamos a dar gracias a los espíritus guías, a nuestros guías principalmente, a los guías de la casa de Francisco Javier, en especial a Francisco Javier, a todos los que están también encarnados, escuchándolo, a los desencarnados que los han traído o han venido para aprender esto nuevo. Y quizás no algo nuevo, sino algo que deben reforzar en su estudio y con mucha atención llevar a nuestro conocimiento, a nuestro espíritu, a nuestra alma, todo aquello que vamos a poder entender con el correr del tiempo, con el correr, quizás algunos entendamos primero, otros entendamos después, nos queden dudas, tenemos preguntas para hacer, podemos hacerlas. Entonces, mientras tanto, vamos a dar gracias a Dios, que nuestro Ser Supremo, nuestro guía supremo, que lo va a guiar a Fede hoy, y nos va a guiar a todos para que entendamos un poquito más qué es lo que Kardec acá nos va a decir. Damos gracias una vez más por poder estar en esta clase, por poder entender un poquito más y por querer seguir este camino, que es un camino de entendimiento hacia nuestra libertad, hacia nuestra expansión de conciencia. Damos gracias a todos, a los presentes, a los que lo verán después y a todos los espíritus, como ya les dije, encarnados y desencarnados que estén. Gracias a todos y comenzamos con Fede. Gracias. Sí. Bueno, el tema de hoy es la comunicabilidad de los espíritus. Y dice, las comunicaciones mediúmnicas, fenómeno natural y recurso del progreso espiritual. La comunicabilidad de los espíritus con los encarnados no es un fenómeno reciente, sino antiquísimo, ni fue inventado por el espiritismo. La única diferencia es que en el pasado el fenómeno mediúmnico se manifestaba libremente en el pueblo, tal como acontece en la actualidad, pero solo era estudiado por los iniciados en reuniones secretas. Bueno, en la antigua mediumnidad, todos tenemos mediumnidad, y hay muchos que las tienen declaradas y de cierta forma se manifiestan. Antiguamente nadie hablaba de esto porque se calculaba que eran cosas satánicas. Y los que lo estudiaban en secreto para que no los condenen, y otros porque entendían que era solo para entendidos. Hoy en día se sabe que cualquiera puede estudiarlo,
está explicado desde una lógica, hay más libertad para preguntar, todo es más fácil. Y dice, la posibilidad de que los espíritus se comuniquen no es una duda filosófica o metafísica. Es una cuestión demostrada que resulta de las observaciones y de experiencias rigurosamente realizadas por eminentes investigadores. Los espíritas no tienen dudas a ese respecto, pero algunas personas denominan al fenómeno mediúmnico como extrasensorial, limitado al cerebro o derivado de él. La mediumnidad es de efecto físico. Los espíritus no tienen mediumnidad porque no la necesitan. Viven en el plano espiritual, no necesitan comunicarse con el plano espiritual. Los encarnados sí. La doctrina espírita nos esclarece que los espíritus ejercen una incesante acción sobre el mundo moral y también sobre el mundo físico. Actúan sobre la materia y sobre el pensamiento y constituyen una de las potencias de la naturaleza, causa eficiente de una multitud de fenómenos hasta entonces inexplicados o mal explicados, y que no encuentran explicación racional sino a través del espiritismo. Por ejemplo, en el inicio del espiritismo estaban las mesas danzantes que levitaban y no se podía explicar. Bueno, el espiritismo lo explica, que es la condensación del fluido cósmico universal. O sea, no hay magia, no hay nada que no sea natural. Todo es natural, simplemente que antes no se explicaba, no se entendía. Hoy en día, a través de las pruebas, de las comunicaciones, con el plano espiritual, se entienden y tienen toda una lógica. Dice también que, acá dice, la doctrina espírita nos esclarece que los espíritus ejercen una incesante acción sobre el mundo moral y también sobre el mundo físico. Sobre el mundo moral es porque todos tenemos cierta mediunidad, por lo menos la suficiente como para sentir los consejos del plano espiritual a través de la inspiración. Y es muy importante que nuestros pensamientos estén bien ubicados, porque por ley de afinidad, según los pensamientos que tenemos, es según la clase de seres espirituales por los que vamos a estar rodeados. Y dice que la influencia que ejercen los espíritus en nuestros pensamientos y actos, tanto para el bien como para el mal, es tan extensa que generalmente son ellos los que nos dirigen. Siempre sufrimos la influencia del plano espiritual. Acá dice que generalmente son ellos los que nos dirigen, pero en realidad los que se dirigen somos nosotros mismos, porque según qué clase de pensamientos tengamos, qué clase de tendencias, de gustos, es por los seres espirituales que vamos a estar rodeados. El primer pensamiento que tenemos es el nuestro, y a partir de ahí es la afinidad que vamos a formar con los seres espirituales. Pero siempre el que elige y el que da el primer paso somos nosotros. No estamos manejados como robotitos. Simplemente que estamos rodeados de aquellos que vibran y sienten similar a nosotros. Y dice que es conveniente recordar que pensar es vibrar, es entrar en relación con el universo espiritual que nos envuelve y conforme con la especie de las emisiones mentales de cada ser, elementos
similares se le imantarán, acentuando sus disposiciones y cooperando con él en sus esfuerzos ascendentes o en sus caídas y deslices. Más o menos lo que expliqué recién, que nosotros tenemos pensamientos según nuestros gustos, nuestras inclinaciones, y el plano espiritual nos ayuda para lo bueno o para lo malo. Eso depende de lo que nosotros elijamos hacer con nuestra vida. Si tenemos pensamientos de ayuda, de amor, y nos van a rodear seres espirituales de esferas altas. Y si tenemos malos pensamientos, van a venir aquellos que se sienten a gusto con las clases de emisiones que emitimos a través de nuestros pensamientos. Y dice que si se toma conciencia, yo me olvidé de pasar los estudios. Ay, me acordé. Perdón. Si se toma conciencia de que el pensamiento se exterioriza y se proyecta formando imágenes y sugestiones que lanza sobre los objetivos que se propone alcanzar, nada más natural que se consiga armonía y felicidad cuando la emisión mental fuera equilibrada y edificante, o aflicción y caídas morales si el pensamiento fuera desequilibrado y enfermizo. Bueno, el pensamiento se exterioriza y se proyecta formando imágenes y sugestiones. Nosotros con el pensamiento formamos nuestros paisajes mentales. Y en esos paisajes mentales es en donde vivimos. Se habla mucho del cielo y del infierno. Lo que existe son realidades mentales a través de los pensamientos. Con los pensamientos creamos nuestros paisajes mentales y ese podría venir a ser nuestro cielo o nuestro infierno. Pero son todas cosas creadas por nuestros pensamientos, o sea, por nosotros. No, nadie vive en un infierno, por decirlo de alguna manera, porque el infierno no existe, sino nadie vive en aflicción o en paz, si no es que lo proyecta uno mismo. No, ningún ser espiritual puede dirigirnos. Lo que pueden hacer los seres espirituales es tomar posesión de nuestra voluntad. Si pueden tomar posesión de nuestra voluntad, es porque en algún punto nosotros estamos de acuerdo o deseamos ese vivir. Si no, no lo haríamos. O sea, por decir una locura, ir y sacarle la vida a alguien. Por más que vengan centenares de seres espirituales y nos digan, andá y sacarle la vida a este, si uno no es así y sabe que es una locura, no tiene ninguna influencia esos seres espirituales, porque no cabe en nosotros, no cabe en nuestro pensamiento hacer semejante cosa. Esto quiero que se entienda bien, porque hay muchas veces que uno le echa la culpa al plano espiritual. No, porque me indujeron. A ver, vibraron con vos. Sí, quizás te incentivan, pero el pensamiento primero es el nuestro. Claro, como dice Carla, existe el libre albedrío. Existe el libre albedrío y nosotros elegimos. Nos rodeamos de aquellos que piensan similar a nosotros. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Jesús decía, orá y vigilá.
Orá para que los pensamientos vibren en las esferas altas. Y vigilá tus actos, tus pensamientos. Jesús decía que se peca primero con el pensamiento que con el cuerpo. Y es una gran verdad. Está bien que hay una diferencia entre el pensamiento y llevarlo al acto material. Son dos cosas distintas. Pero el acto que se lleva a materializar, primero se acunó en el pensamiento de uno. Y el plano espiritual ayuda a que ese pensamiento que estaba acunado, a darle fuerza y motivación para que se consiga el proyecto, bueno o malo. Si el pensamiento es bueno, va a ser con seres espirituales buenos. Si el pensamiento es malo, con seres espirituales que... No quiero decir la palabra malo porque no son malos. O sea, la maldad no existe, lo que existe es la ignorancia. Porque cuando hacemos las cosas bien, somos felices. ¿Y qué buscamos todos? Seres encarnados y desencarnados. La felicidad. Vamos en busca de la felicidad. Y haciendo el mal no somos felices. Cuando hacemos el bien sentimos un placer, un gozo que ningún acto de maldad se puede igualar. Entonces, el malo no es malo, sino que es ignorante porque ignora la felicidad que produce los actos de bondad. Y el día que toma conciencia, empieza a practicarlos y así va evolucionando. Entonces, dice, la química mental vive en la base de todas las transformaciones, porque realmente evolucionamos en profunda comunión telepática con todos aquellos espíritus encarnados o liberados del envoltorio carnal que guardan afinidad con nosotros. No evolucionamos solos, evolucionamos en conjunto y vamos formando nuestros grupos, digamos, de seres afines. En el plano material nos juntamos con aquellos que piensan como nosotros y con los que la podemos pasar bien. Y desde el plano espiritual también se juntan, así como nos juntamos los encarnados, se forman grupos de desencarnados y que además forman relación con los encarnados. Y por lo expresado queda claramente reflejada la acción que los espíritus ejercen los unos sobre los otros, sobre todo entre los desligados del envoltorio físico y los encarnados, estableciéndose así una reciprocidad constante e intercambio. De aquí que sea difícil, si no imposible, en determinadas ocasiones, distinguir un pensamiento propio de uno que nos es sugerido. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros pensamos en algo, automáticamente estamos vibrando en conjunto con otros seres. Estamos unidos por el pensamiento. El pensamiento es instantáneo, no tarda tiempo material en hacer comunicación con otros. En el momento que empezamos a pensar, empezamos a vibrar, a emitir vibraciones que se dirigen hacia los sectores que son afines. En ese momento nos empiezan, el plano espiritual, a incentivar en lo que nosotros ya venimos pensando, venimos sintiendo. Nosotros lo que tenemos que hacer para poder hacer esto que es tan difícil
pero que no es imposible de distinguir un pensamiento propio de uno que nos es sugerido, es pensar, esto es lo que quiero para mí, esto es lo que yo estoy buscando. Hay veces que es algo malo y uno lo está buscando, y bueno, está bien. Uno lo está buscando, estará incentivado por el plano espiritual, pero uno está de acuerdo. Lo importante es tomarse esos segundos para recapacitar y decir, ¿esto viene de mí? ¿O es un impulso que le di a un sentimiento y luego de ese impulso está movilizado también por otros? Un caso típico es, estamos en el trabajo o vamos por la calle y nos chocamos con alguien y vemos que se agarra a piña. Y uno dice, pero estos tipos si se hubieran puesto a pensar un segundo, ¿qué estoy haciendo? Si no lo hubieran hecho. Tuvieron ese acto impulsivo de decir, no, no lo voy a permitir. Y a partir de ese impulso, la incentivación. Y hasta llegan a un punto en donde dicen, no, no quiero hacer esto, quiero hacer marcha atrás. Pero el ego no lo deja. Y entonces te incentivan porque el ego es de uno. Ese orgullo de decir, no, ahora no puedo hacer marcha atrás. Y te están incentivando. No, no podés hacer marcha atrás. No, no, vos seguí. Te hablan en el oído, una manera de decir, ¿no? Y uno sigue, a pesar de que no lo quiere hacer. Entonces, uno lo que tiene que hacer es recapacitar un segundo y decir, no, yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y a partir de ahí realizar el cambio. No, tengo que pasarlos. Sí. Y generalmente los pensamientos propios son los que acuden en primer lugar, según lo que consta en la pregunta 461 del Libro de los Espíritus, de Allan Kardec, ¿no? Que dice, sin embargo, en esta misma pregunta los espíritus dicen que no es de mayor importancia establecer la distinción entre un pensamiento propio y uno sugerido, agregando aún que en muchas ocasiones es útil que no sepamos distinguirlo. Bueno, acá está hablando más o menos de lo que venimos diciendo. Los pensamientos se confunden porque vibran en consonancia con lo que uno ya está pensando y sintiendo. Y, y es bueno, es útil casi no poder distinguirlo, que se confunda, porque de esa forma hacemos ese análisis que dije recién de decir, ¿esto es lo que quiero yo para mí? No, no quiero esto. Bueno, entonces voy a cambiar. Si nosotros escucháramos claramente que siempre nos están diciendo, no, dale, anda vos, ya tenemos claro que, no, me lo estás diciendo vos, no lo voy a hacer. Pero cuando se confunde y no sabemos si somos nosotros o nos están induciendo, ahí es a donde empieza el trabajo de prestar atención, de sentir qué es lo que queremos para nosotros. Y dice, evidentemente fue al comprender el valor de esta cuestión que Kardec concluyó. Si fuera útil que pudiésemos distinguir claramente nuestros propios pensamientos de los que nos sugieren, Dios nos habría proporcionado los medios para conseguirlo, como nos permitió que diferenciemos el día de la noche. Cuando una cosa se mantiene imprecisa, es que conviene que así acontezca. Sabemos que la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, lo llamamos Dios,
Es infinito en todo. Es perfecto, perfecto en su máximo potencial. Entonces, si Dios, en su infinita sabiduría, decide que es conveniente que se mezclen los pensamientos, entonces tenemos que aprovecharlos a favor nuestro, porque nada está hecho para que sea en contra de uno. Todas las herramientas, todo lo que sucede de cierta forma, sucede para beneficio de uno, aunque muchas veces no estemos de acuerdo por ignorancia, por desentendimiento. Todo sucede por algo. Hasta las cosas más feas suceden por un motivo que es productivo para nuestra evolución, para el espíritu. Nosotros como seres desencarnados buscamos eh, muchos beneficios que acontecen más a lo material que a lo espiritual, y muchas veces solo benefician a lo material y a lo espiritual no lo benefician. Por ejemplo, el goce superfluo, desmedido, le hace bien a las sensaciones materiales, pero al espíritu no le hace bien. Puede que no le haga mal, pero tampoco le hace bien. A ver, me quedé pensando porque no le hace bien. No le hace bien porque nosotros empezamos a accionar a partir de la necesidad. Entonces, cuando la necesidad no existe, tenemos todo, nos quedamos sin herramientas para seguir progresando, para expandir las virtudes. Empezamos a expandir las virtudes cuando sentimos la necesidad. Y la necesidad viene a partir de la falta de. Entonces, a diferencia de quejarnos, lo que tendremos que hacer es agradecer. Capaz que suena medio loco, pero si nos ponemos a analizar, querramos o no, yo no digo que lo quiero o que no lo quiero, pero la verdad es que analizando conscientemente y lógicamente, es verdad, empezamos a activar a partir de la necesidad. Cuando lo tenemos todo decimos, ¿cuál es la necesidad de hacer si ya lo tengo? Y seguimos. Le dice, la comunicabilidad de los espíritus se efectúa a través de la mediunidad, facultad psíquica que todo ser humano posee más o menos desarrollada. Esto es, que todo aquel que siente en un grado cualquiera la influencia de los espíritus es, por ese hecho, medium. Esa facultad es inherente al ser, no constituye por lo tanto un privilegio exclusivo. Por eso mismo, raras son las personas que de ella no poseen algunos rudimentos. Sin embargo, usualmente, solo se los califica así a aquellos en los cuales la facultad mediúmnica se presenta bien caracterizada y se traduce en efectos patentes, de cierta intensidad, lo que no depende entonces de una organización más o menos sensitiva. A ver, todos tenemos mediunidad, todos. No hay nadie que no la posea. En el momento en que nuestros pensamientos se confunden con los seres desencarnados, entonces pues, tenemos mediunidad. Si no, no se podría formar esa conjunción. De ninguna manera. Tenemos un guía espiritual. Se puede llamar ángel de la guarda también. Si lo tenemos, es por un fin útil. Es para que nos aconseje, nos guíe, nos incentive a través de los pensamientos.
Y para eso necesitamos tener mediunidad. Hay muchos que tenemos mediunidad lo suficiente solo para poder estar en conexión con nuestro guía y con el plano espiritual de toda índole según nuestros pensamientos. Y hay otros que tienen la facultad mediúnica bien caracterizada, que ya se muestra, por ejemplo, el medium vidente ve a los seres espirituales, el medium curativo tiene la capacidad de poder curar a alguien o aliviarlo, el escribiente. Esas son mediunidades que están caracterizadas, que están bien patentes, y la idea es desarrollar esa mediunidad para que se pueda utilizar de forma productiva. De forma productiva, ¿qué quiero decir? Productiva para el espíritu, no para la billetera. Vamos a ser claros, tenemos el que tiene una mediunidad bien patente, la tiene gratis, y lo que se le da gratis, gratis lo tiene que dar. El estudio que uno hace de la mediunidad y del mejoramiento de las virtudes es para beneficio de uno. Y se aprovecha y se brinda a la comunidad para que los demás también puedan beneficiarse de ese don, de esa capacidad. Distinto es aquel que estudia Reiki, que hizo un estudio, digo Reiki, pero hablamos de todos los estudios. Ahora hay muchas cosas, pero ahí hacen un estudio, dedican mucho tiempo, es como el médico, está dedicando mucho tiempo a estudiar, dedica tiempo, dinero, y bueno, y después eh, lo pone en práctica. Otra cosa distinta es que aquel que tiene una mediunidad y empieza a hacer cosas con la mediunidad cobrando. Eso es distinto, porque la mediunidad le fue dado gratis. No tuvo que estudiar para tener esa mediunidad. La tiene. Lo que tiene que hacer es educarla para poder tener comunicaciones de mejor calidad con seres espirituales de planos más altos. Y en muchos casos, para poder controlarla y que no les sea un impedimento en su vida diaria. Y el ejercicio mediúmnico, según la interpretación, el ejercicio mediúmnico, según la interpretación de la doctrina espírita, tiene como objetivo recibir los consejos de los buenos espíritus, moralizar a aquellas personas que están presas en las mallas de los vicios y las pasiones, desarrollar conocimientos y esclarecimientos sobre quiénes somos, cuál es nuestro origen y nuestro destino. Tiene como meta, además, mantener las relaciones de amistad y de amor con los entes queridos que nos antecedieron en la tumba. Es un poquito de lo último que dije, que el ejercicio mediúmnico, el desarrollo de la mediunidad que nosotros enseñamos es para utilizarlo en moralizar a aquellas personas que están presas
en las mallas de los vicios y las pasiones, para desarrollar conocimientos y esclarecimientos sobre quiénes somos, cuál es nuestro origen y nuestro destino. O sea, es en beneficio al progreso del espíritu. Es para eso que se desarrolla la mediunidad. Es para brindarla de forma caritativa. Siempre todo lo que está puesto está por un fin útil. La mediunidad no está para que solo se puedan comunicar, para poder ver y decir, ah, fulanito que se encarnó hace una semana te manda saludos. No. Pasa. No es que no. Pero no es la finalidad de la mediunidad. Dios en su infinita inteligencia no va a haber dado ese don nada más que para eso. Es para un fin útil, siempre es para el progreso del alma, del espíritu. Esa es la finalidad. Y ahora pasamos a la prohibición mosaica de evocar a los muertos. Que dice, en la ley de Moisés está escrito, no os volveréis hacia los nigromantes ni consultaréis a los adivinos porque ellos os contaminarían. Y dice también que en el medio no se encuentre alguien que queme a su hijo o su hija, ni que haga presagio, oráculo, adivinación o magia, o que practique encantamientos, que interrogue a espíritus o adivinos, o aún que invoque a los muertos. Dice que la prohibición de Moisés tenía por objeto contener un comercio grosero y perjudicial con los desencarnados, ya que en aquella época y en aquel contexto la evocación de los muertos no se originaba en los sentimientos de respeto, de afecto o de piedad para con ellos, sino que era un recurso los muertos no se originaban en los sentimientos de respeto, de afecto o de piedad para con ellos, sino que era un recurso para adivinaciones, tal como los augurios y presagios explotados por el charlatanismo y por la superstición. Bueno, esto es para lo que no se debe usar la mediunidad. Y en una época, hace 5.000 años atrás, en la época de Moisés, en donde el ser humano era muy rudimentario y respondía a sensaciones fuertes, tenía que poner un límite, explicándolo de una manera fuerte como era el carácter de ese entonces. Distinto es ahora, en donde usamos más el razonamiento, no somos tan impulsivos. Todo hablo a nivel general. Después, cada uno en su interior sabe cómo es, pero a niveles generales, sociales, tenemos otro grado de conciencia. Hoy en día hay cosas que condenamos que en época de Moisés ni se les podía pasar por la cabeza que dejaran de hacerse. Hace 100 años atrás, nada más, ahora hubo un cambio terrible en la conciencia del ser. Y bueno, y ahora por eso se habla con más libertad. Se puede enseñar cosas que en ese momento no. Porque se puede entender cuál es la finalidad productiva de la mediunidad. Y la influencia de los espíritus. Ahora vamos a hablar de la influencia de los espíritus que dice. Las orientaciones. Las orientaciones instructivas, consoladoras y moralizadoras que los espíritus superiores nos han enviado a través de la mediunidad nos llevan a reflexionar que la práctica mediúnica, a la luz de la doctrina espírita y del Evangelio de Jesús, es un factor de progreso humano,
por los beneficios que aportan. No debemos olvidar que así como existen criaturas encarnadas imperfectas que procuran conducir a las personas al error, el crimen, también existen las mismas características en el mundo espiritual, ya que la muerte del cuerpo físico no transforma a las personas en ángeles o sabios. Bueno, acá lo que quiere decir es que así como nos podemos rodear de gente que nos esté diciendo, dale, vení, hagamos esto, que está mal pero no importa, del otro lado también nos inducen. Y hasta es más difícil cuando nos inducen del plano espiritual, porque no lo vemos, se confunden nuestros pensamientos. En el plano material, cuando alguien nos está diciendo, dale, vení, vamos, si lo hacemos, uno sabe que se lo está diciendo el otro porque lo está viendo. Y así y todo, muchas veces accede igual y después se arrepiente. O para las cosas buenas uno accede y después dice, qué bien que le hice caso porque esto era lo que yo quería, lo que me iba a hacer bien. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, ver los pensamientos de uno y analizarlos, si es lo que uno quiere o no. Dice, los espíritus infelices que tienen la mente ultrajada viven más con los compañeros encarnados de lo que se supone. Se mezclan en las actividades comunes, perturban en el nido doméstico, participan de las conversaciones, permanece con los comensales de los cuales dependen en un proceso legítimo de vampirización. Y dice que se perturban y perturban, sufren y hacen sufrir, odian y generan odios, humillados en sí mismos, humillan a los otros. Esto es importante tenerlo bien en cuenta. Los seres que perturban es porque están perturbados. Quieren que los demás vivan sus mismos paisajes mentales. El que sufre hace sufrir, el que odia genera odio. Esto me hace acordar que cada uno da de lo que tiene. No puede dar amor si no siente amor sobre sí mismo. Si no se quiere a sí mismo, no puede querer a los demás. Si se odia, va a odiar todo lo que tiene y va a querer que los demás sientan lo mismo, porque es lo que puede dar. Entonces tampoco hay que tenerles bronca ni nada, simplemente hay que cuidar los pensamientos de uno, sin culpas, sin echar culpas ni nada. Es uno el que decide, siempre. Y dice, podemos neutralizar la influencia de los malos espíritus y en consecuencia abrirnos a la benéfica acción de los superiores, practicando el bien y poniendo en Dios toda nuestra confianza, moralizando nuestra conducta en la vida, moralizando, estudiando para liberar, moralizando nuestra conducta en la vida, estudiando para liberarnos de las amarras de la ignorancia, procurando repeler las sugerencias inferiores, rechazando los malos pensamientos que generan discordias. Luchas antifraternas, celos, envidia, vanidad, exaltación del orgullo. Actuando así, nos estaremos uniendo a la bondad superior y construyendo los fundamentos de una vida más feliz. Si cuidamos nuestros pensamientos, vamos a poder repeler lo que son los celos, la envidia, la vanidad. Esas cosas cuando uno las siente, no le hace bien, siente como un cosquilleo en el pecho, algo, una molestia. Y la verdad es que hace mal. Si uno no se siente bien es porque por ahí no es, por ese camino no es. Entonces hay que buscar otros caminos.
Primero repeler eso, y cómo se repele cambiando los pensamientos. Porque nosotros cuando cambiamos los pensamientos lo que hacemos es cambiar nuestro campo vibracional, cambiamos la frecuencia. En el plano espiritual nos unimos por frecuencias de pensamiento. En el plano material nos unimos con toda clase de frecuencias, con toda clase de pensamiento. Estamos rodeándonos de toda clase de personas, de toda clase de gustos, tendencias. Pero en el plano espiritual se unen a través de la afinidad de los pensamientos. El ser elevado no está en el mismo sector que el ser que solo tiene pensamientos de celos, envidia. En este plano, por eso es que encarnamos, porque nosotros tenemos que poner en práctica las virtudes. ¿Y cómo lo hacemos? Confundiéndonos con todos los gustos y tendencias. En el plano espiritual, estamos en sectores de aquellos que vibran similar a nosotros. Y al fin. Entonces, espero que se haya entendido. Si quedaron dudas, pueden escribirlas en el grupo o me pueden mandar a mí en privado, no hay problema. Si las hacen en el grupo, está bueno porque la duda de uno a veces es la duda de absolutamente todos o de varios. Y hay veces que uno no se anima a preguntar, entonces uno hace una pregunta, incentiva al otro para que la haga. Los que entraron por primera vez, bueno, yo de Carla tengo el número y de Spiritual Life, de Martín, ahí está. Creo que también tengo el número, pero por las dudas les pido que me lo manden y si quieren participar del grupo, lo pueden hacer. Ahí pongo toda la información de las clases, a qué hora nos juntamos, mando los links, mando el material de lectura también. Así como se las mandé en forma privada a Carla y a Martín, yo lo coloco en el grupo y ya de ahí lo bajan todos. Así que por hoy terminamos. Tengo una consulta, Federico. Sí, Hay un grupo de WhatsApp donde vos mandás toda la info, o sea, las invitaciones de las clases por Zoom y el material de lectura. sí, porque antes de hoy, durante la Sí. semana, voy mandando lecturas que están mucho más desarrolladas que el resumen que hago acá para la clase. Ah, ¿me Sí, agregarías, por favor? Porque yo no estoy ahí, porque como arranqué hoy. sí, dale, te agrego. Gracias. Y sí, ahí, si no tenías el material de hoy, no Sí, sé me lo si... mandaste. Sí, Me lo mandaste y yo lo imprimí. Yo lo imprimí. está bien. Viste, ahí está mucho más explayado. Sí, Lo de hoy es un resumen porque si no, estaríamos 3 horas. claro. Y además si van surgiendo preguntas y cuando entran a la clase lo que está bueno es que ya entran con un panorama y se puede Sí. entender mejor, se puede aprovechar más. Ujú, Bueno, entonces el sábado hay clase ujú. y se va a hablar de fluido cósmico y periespíritu, cómo está conformado, qué es el fluido cósmico. Porque para el desarrollo de mediunidad es importantísimo. Eso es uno de los pilares, saber esas cosas. Esa clase no estaba, pero se hicieron, en la clase anterior, se hicieron tantas preguntas así a nivel fluídico, de lo que son las energías, que Analía, la que va a dar la clase el sábado, decidió echar esta clase introductoria, digamos, para que todo lo demás se pueda aprovechar muchísimo mejor.
Claro. Entonces el sábado a las 5:30, los que puedan venir a la sociedad, buenísimo, están invitados. Siempre se aprovecha mejor presencial, pero por Zoom también se puede aprovechar perfectamente. Y se puede aprovechar mejor porque después nos quedamos charlando, si hay algunas preguntas o dudas. Personalmente siempre como que se aprovecha mejor. O por lo menos es la sensación que a mí me da. Y es a las 5:30. A las 5 ya abrimos las puertas, o sea, ya estamos preparados para recibir gente. Y a las 5:30 ya arrancamos con Zoom y presencial. Hacemos las dos cosas juntas. Sí. Genial. Entonces, nos vemos el sábado. Cualquier duda, pregunta, lo pueden hacer en el grupo, individual, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, Buenísimo. entonces, nos estamos viendo el sábado. Y después subo la clase igual también del sábado. Esta la voy a subir y en el grupo voy a colocar el link de YouTube para que la puedan ver de vuelta, el que quiera. Buenísimo. Muchas gracias, Federico. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Hasta sábado. Chao. Chao.